Madre mía, Can Yaman. El bombazo que ha soltado. A ver, que os cuento el salseo que está dando la vuelta al mundo. O sea, ¿os imagináis? Can Yaman, el actor que nos trae locas liándola en plena Estambul. No fue un tropezón cualquiera, ¿eh? Esto tiene miga, y os juro que la razón detrás me ha dejado flipando. Al principio todos pensábamos, bueno, un actor famoso, algo llamativo, seguro que era una escena para alguna peli, ¿no? Pues va a ser que no. Resulta que el lío gordo no fue en un rodaje. Fue en la vida real, y la movida fue tremenda. Se hablaba de un incidente de que se había hecho daño, pero nadie sabía la verdad de lo que había pasado. Y aquí viene lo fuerte, lo que nadie se esperaba. La versión oficial, que tampoco es que fuera muy clara, soltaba algo de que se había tropezado con un escalón. ¿Un escalón? ¿En serio, Can? ¿El tipo que levanta pasiones con solo mirar, se lija la rodilla por un mísero escalón? A ver, para ser honestos, a todos nos ha pasado, pero con él cuesta creerlo. Pero yo he estado investigando y mucho porque esto no me cuadraba nada. Y resulta que hay algo más. Algo que se está cuchicheando por ahí, y que tiene todo el sentido del mundo. Muchos dicen que la historia del escalón es una excusa. Una tapadera. Sí, como lo oís. ¿Y cuál es la verdadera razón, os preguntaréis? Pues mira, lo que yo sospecho y creo que muchos coinciden conmigo, es que esto tiene que ver con su vida personal. Con sus líos amorosos, que siempre son un espectáculo. Pensadlo, Can Yaman está en boca de todos por sus relaciones, por sus idas y venidas. Y a veces cuando la presión mediática es mucha, o cuando hay algo que se quiere disimular, ¡boom! Pasan estas cosas. Me da la impresión de que esto del accidente ha sido, quizás, un intento de desviar la atención. Ojo, no digo que se inventara la caída, que seguro que se hizo daño de verdad, pero el contexto de la caída, ¿me entendéis? Quizás estaba huyendo de algo o quizás, imaginaos. Estaba con alguien que no quería que nadie viera, y en el afán de escapar, zas. El famoso escalón. O quizás, y esto es más especulativo pero no me lo quito de la cabeza, esto es un movimiento estratégico. A veces una pequeña crisis, una imagen de vulnerable puede ser buena para la carrera. Genera empatía, genera noticias. Can Yaman vive de la imagen, y si esa imagen se tambalea un poquito, pero de una forma humana, podría ser positivo. No sé, es una teoría loca, pero conociendo el mundo del famoseo, todo es posible. Lo que está claro es que la versión oficial se queda corta. Demasiado simple para un personaje como Can Yaman. Siempre se espera algo más de él, ¿no creéis? Y que encima se lesione justo cuando hay rumores de, bueno, ya sabéis, de que ha vuelto con su ex, o de que está saliendo con otra persona. Casualmente. Así que para resumir, el insólito accidente de Can Yaman no fue tan insólito si pensamos en las presiones y los juegos del mundo de la farándula. La razón oculta para mí está muy ligada a su vida privada, a querer pasar desapercibido en algún momento, o a generar un poco de ruido mediático controlado. Y ahora la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando, ¿vosotros qué pensáis? ¿Fue un simple accidente o creéis que hay algo más detrás de esta historia?